Pues buenas tardes, estamos en nuestro programa diario de conversaciones y hoy tenemos al otro lado para charlar con nosotros a Rebeca García, Policía Nacional. Rebeca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Muchísimas gracias en primer lugar por atendernos. Vamos a hablar de un asunto que, bueno, que yo creo que es todavía desconocido para la gran mayoría de la población y son las agresiones que sufren los profesionales sanitarios, ¿no es así? Sí, así es. La verdad que no es un asunto que esté a la orden del día, pero cada vez se registran más agresiones en ese ámbito. Y resulta muy llamativo porque ¿quién piensa que van a agredir a un médico, un enfermero, a alguien que nos cuida, ¿no? Sí, yo creo que además puede llegar a sorprender a quien nos escuche, a quien nos vea, porque claro, que hablemos de esto en este caso con una policía nacional, en este caso, con una policía nacional, sorprende o considera, digamos, el tamaño de la importancia que se da en este caso desde el Ministerio del Interior. Vamos a empezar por hablar, estábamos antes hablando fuera de micrófono un poco, nos estabas situando bueno, de cuáles son tus funciones. Yo había estado un poco investigando sobre este asunto y había visto esa instrucción del Ministerio del Interior que designa, bueno, la figura que corresponde en este caso a tu posición, que es el interlocutor policial territorial sanitario o de interlocutor policial sanitario. ¿Qué significa? ¿Qué es esa función que es la tuya? Para que entremos en ello. Bueno, mi función en sí es ir por hospitales a nivel nacional en el que damos, mi compañera y yo, formación de técnicas asertivas, bueno, de cómo llevar una situación tratando con una comunicación asertiva y que lleve a buen recaudo, que no vaya más la agresión, como controlar Básicamente, la situación. Vamos. básicamente eso es lo que hacéis recorriendo, entiendo, el territorio nacional, ¿no? Hemos estado hablando un poco de cómo lo tenéis eso distribuido dentro del Ministerio del Interior y esto viene motivado, esta instrucción viene motivada porque, como decías, las agresiones vienen creciendo vamos, el último informe que he podido mirar yo de 2022, o sea, sí, continúan creciendo desde hace unos cuantos años. Sí, el último informe de 2022 se registraron 13.000 agresiones, que es un número muy llamativo. Pero sin embargo, en Policía Nacional tenemos solo 241 denuncias. Y es algo que, bueno, que nosotros ponemos mucho el foco en la denuncia porque si lo que no se denuncia no se ve y lo que no se ve pues no se le puede poner solución. Y vosotras Y que esa- estáis en contacto directo con los profesionales cuando vais a dar esa formación, cuáles son las razones que os esgrimen para no poner esa denuncia, ¿no? Porque parece que en cualquier otra situación de la vida, cuando te recibes una agresión, no se pone en duda el poner la denuncia, ¿no? Pues muchas veces es también porque no saben si hay que ponerla cuando ya ha pasado por ejemplo, han terminado el turno, piensan que hay que ponerlo justamente cuando ha sucedido la agresión y es erróneo. Tú puedes ponerlo incluso días después que estás en tu casa y le estás dando vuelta al asunto y te gustaría denunciar, pero no lo has hecho en su momento y piensas que ya no puedes porque ha pasado, pues yo qué sé, 3 días, 5 días. Y no es así. O sea, se puede denunciar igualmente. Y ese es el motivo principal. Y luego también, pues, el ir a poner una denuncia que también conlleva tiempos de espera, que luego te llamen del juzgado para ir a declarar, pues la gente lo ve como un poco engorroso. Lo que también no tienen a veces conocimiento es que de parte del Ministerio de la organización médico-colegial tienen sus propios abogados que le ayudan en todo el proceso. Y yo creo que eso es algo que debería conocerse. La razón principal de por qué se sufren esas agresiones, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual entiendo que los pacientes agreden a los profesionales sanitarios? Vamos a generalizarlo. Luego, si quieres, entramos en algunas situaciones más concretas. Pues mira, los tiempos de espera suele ser uno de los motivos. El tener ya en mente cuál es la receta que quieres, porque lo has buscado en Google y tienes como la idea de qué es lo que necesitas. Y el profesional pues tiene otro conocimiento y cree que es otro. Eso también frustra mucho a la persona.
Las altas y las bajas de las personas también son motivo de agresión en muchas ocasiones. Y yo diría que esas tres son las más llamativas. La mayoría de agresiones, por lo que veía en ese informe que estábamos hablando antes, en el último de 2022, se producen en atención primaria y en las consultas. Entiendo que porque es ese espacio donde decías que se dan esas situaciones que planteaban más conflictivas, ¿no? Sí, así es. Son situaciones donde la persona muchas veces llega de urgencia y muchas veces los tiempos de espera son bastante prolongados. También, no sé si lo habrás leído, pero son muy llamativas las agresiones en domicilio. El número es bastante grueso, la verdad. Este año se duplica conforme a las que son en hospitales. Y sorprende también, es verdad, sí, sí, lo había visto, el motivo de, en casa no es una cosa muy habitual, aunque bueno, hay enfermedades crónicas y enfermedades de pacientes que bueno, que por problemas de movilidad no se pueden desplazar, y ya que va el profesional sanitario a tu casa, parece que sorprende más todavía que haya esas agresiones en el domicilio. Sí, sí, también es una situación donde el profesional está en una situación de vulnerabilidad porque estás en una casa ajena y la situación se puede volver bastante peligrosa en el momento en que se cierra la puerta y la persona diga que no sales. Y en muchas ocasiones la agresión viene de parte del familiar, no viene tanto del paciente. Sí, eso me ha sorprendido también en esos datos, porque esos datos decían que de una de cada cuatro agresiones las hacen el acompañante del paciente. Así es, sí, sí. Es Y, algo llamativo también. porque podemos entender que una persona en un estado, pues eso, por una enfermedad, en determinadas circunstancias, pues nerviosas, pero el paciente, el acompañante que debería ir bueno, pues eso, a su figura de acompañar, ¿no? Sorprende más que sea él el agresor en este caso. Sí, y ahí, por ejemplo, a mí me llama la atención analizando las denuncias y las agresiones, que muchas vienen por parte de padres que llevan a sus hijos pequeños y, bueno, es comprensible que a lo mejor llevas 3 días sin dormir porque el niño Sí. está enfermo y tal, y ya vas un poco con los nervios alterados. Pero no sé, a mí me cuesta en ver en situación a los padres llegando a las manos o a las amenazas teniendo a su hijo cerca, ¿no? Sí, eso no parece el mejor ejemplo que se puede dar No, no, no. en este caso a un hijo. Otro de los datos, es verdad que la plantilla del Sistema Nacional de Salud, la mayoría de las personas que trabajan son mujeres, pero también las mujeres, en estos días que vamos a celebrar el 8 de marzo, también son las que más agresiones sufren. Sí, nosotros eso en sí no lo tenemos tanto en cuenta porque es verdad que es una profesión feminizada, pero también es cierto, como yo digo en muchas formaciones, que no cojo muchas denuncias de hombres que midan 2 metros con una agresora o un agresor de 1,60 al final. Claro. Hay una condición física también ahí, ¿no? Sí, también es importante. Y nosotros hacemos hincapié también en cuando puedan prever esa situación que puede ocurrir, que reciban a la persona acompañada, porque el número al final es importante. El 2 contra uno, pues es algo básico, pero al final pues no nos achantamos más. Claro. En- ante digamos, la gravedad de la situación, de cómo ha ido creciendo en estos años, se reformó el Código Penal para, bueno, para dar a los profesionales sanitarios esa autoridad. ¿Qué significa eso a la hora de que se ponga una denuncia o de una posible condena? Esa modificación del Código Penal. Pues lo que significa en sí es que a la hora de recibir una agresión se considerarían como dos delitos, no uno, como sería en una persona civil. Sería el delito de agresión, por ejemplo, por lesiones o delito de amenazas, coacciones, el delito que sea, y se le añadiría otro delito, que sería el delito de atentado contra una autoridad. Durante Entonces, la... a Sí, la hora de evaluarlo, pues dos delitos siempre pesan más que uno, sí, la pena será mayor, entiendo. efectivamente.
En el caso de todos, hemos vivido hasta hace 2 días, aunque parcialmente se nos ha olvidado casi ya o hemos querido olvidarla, la pandemia, en las cuales, bueno, pues todos recordamos de salir a aplaudir a los sanitarios y demás, y contrasta mucho con esos datos de cómo han crecido las agresiones. ¿Durante la pandemia se dieron agresiones también a profesionales sanitarios? Pues sí se dieron, pero no tantas. Y se registraban mucho más en el ámbito, en el apartado administrativo, porque era la primera barrera en recibir al paciente y era quien recibía esa agresión. Eran los que paraban, nunca mejor dicho, los golpes respecto a los otros por la situación. Efectivamente, efectivamente. Y posteriormente, el efecto de la pandemia, digamos, del agradecimiento de la población a los profesionales sanitarios, entiendo por los datos que no se ha producido. No, o sea, no ha habido agradecimiento, vamos, por lo que vemos, porque las agresiones han ido en aumento. Y hay una cosa que a mí me resulta llamativa y es que se normaliza la agresión. En muchos casos no se denuncia porque o sea, cuando hablamos con las víctimas, dicen también, por ejemplo, pobrecito tenía un mal día. Y es curioso porque a lo mejor te acaba de agarrar del cuello. Y es como, qué manera de suavizar o de normalizar que en tu trabajo te puedan agredir. Sí, la verdad es que También sorprende. que lo que iba a comentarte es que también dependía mucho de unos hospitales a otros, pero en ciertos hospitales nos comentaban que la amenaza era diaria. ¿Existe mucha diferencia? ¿Existen hospitales donde especialmente hay unos focos, digamos, más conflictivos que otros? Sí, 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 sí. Sí que se nota mucho. ¿O qué Porque no sé si... características tienen esos espacios? ¿O por qué se producen más Pues, en unos sitios que en otros? pues diría que el mayor número de agresiones se recogen en hospitales públicos. Es verdad que en hospitales privados, que también vamos, nos comentan que las agresiones las hay, existen, pero son mucho menores. Y sobre todo el personal que va rotando de unos centros a otros nos habla de las diferencias de unos centros a otros. ¿Qué supone, Rebeca, para los profesionales sanitarios? ¿Qué os cuentan cuando vais a dar esas formaciones, esas charlas, este crecimiento de las agresiones? ¿Cómo les afecta luego en su trabajo diario? Pues afecta de manera muy grave porque de primeras es lo que comentábamos, se va normalizando, pero se va normalizando exteriormente, porque interiormente conlleva a depresión, conlleva ansiedad, conlleva a que ya no estés a gusto trabajando y se ve muy reflejado en las bajas de los profesionales, lo cual aumenta que haya más esperas. O sea, es como el pez que se muerde la cola al final. Sí, eso mismo estaba pensando, porque es verdad que estamos en una época en la que no hacemos más que hablar de la falta de profesionales sanitarios en todos los niveles, falta de médicos, no hay centro de salud, no hay movilización en la cual no se reclamen más profesionales sanitarios, pero claro, esta circunstancia que estamos hablando de las agresiones, que es un tema que realmente no se valora nunca, digamos, en el debate público, entiendo que provoca eso, pero aparte provoca bajas y provoca pues más cabreo digamos, del paciente, con lo cual se producen más agresiones. Así es, al final es eso, o sea, es como un círculo vicioso, pero es llamativo en sí lo que te decía de que se normalice la agresión, o sea, que poco a poco pues va mellando en el estado de ánimo del sanitario y de primera como que no es consciente hasta que ya llega un día que dice, no me puedo levantar de la cama o me genera mucha ansiedad ir a trabajar. Pero es como que no ha sabido poner como el freno a tiempo. Sí, esa empatía, digamos, que decías tú que tenían, que iba intentando comprender la situación del paciente, pero no veía cómo le iba a afectar, en este caso, a la persona, al profesional, en este caso sanitario, en su día a día. Sí, así es. ¿Tenéis comparaciones o tenéis datos en relación de si España es un país especialmente que sufre más agresiones en este ámbito que otros países de Europa o de nuestro entorno? La verdad que no tenemos datos al respecto.
Y, y sobre, bueno, entiendo que eso al final también, digamos que es una cuestión que aunque no tiene mucha difusión, también se transmitirá a la sociedad y bueno, sabéis si existe, bueno, pues entre los propios profesionales sanitarios, entre ellos transmiten que va creciendo estas agresiones y puede ser que se transmita como ¿cómo decirlo? Una falta de vocaciones, digamos, una falta de que haya gente que quiera dedicarse a esto porque empieza a escuchar cada vez más que tanto médicos o enfermeras son agredidos, porque al final no es un trabajo que tenía, antes antiguamente tenía un reconocimiento, digamos, pero cada vez menos por sufrir estas agresiones. La verdad que no creo que melle el hecho en sí de querer dedicarse a ello, el tenerlo como vocación, porque eso es algo que te nace, pero es cierto que nosotros estamos dando esta formación incluso en las universidades, preparando a los alumnos que van a salir para que tengan una idea como más clara y no llevarse esa desilusión de lo que se van a encontrar. Sí, claro, claro. O sea, que también vais a las universidades a explicárselo Sí, a los médicos. Claro, por eso se así es. quieren ir todos, por eso se quieren ir todos a Alemania. Ya sabía yo que era por algo. No, no solo por los sueldos que sean mayores, sino será por eso también. Podría ser. Madre mía. La verdad es que es esto. He leído también que habéis puesto en marcha una aplicación de alerta Alercop. para... Sí, Alercop, bueno, es una aplicación que se usa a nivel general, no solo si eres sanitario. O sea, cualquier persona puede utilizarla y se lleva en el móvil simplemente y es para avisar directamente a la policía. Lo que pasa es que tiene una funcionalidad especial para los sanitarios y es que si ellos se registran y, y tienen la aplicación en la pantalla del móvil, ya con la manera de utilizarlo, da un aviso a la policía diciendo que quien están en peligro es un sanitario. ¿Y existe algún protocolo especial para ellos o a nivel vuestro o a través de las propias consejerías de sanidad de las comunidades autónomas? Para atender esas Eh, agresiones, me refiero. pues el protocolo no es diferente. Lo que pasa que a la hora, por ejemplo, en un Madrid, que cuando entran las llamadas, como entran tantas, se van filtrando, el que sea en un ámbito sanitario, pues llama mucho la atención y se va con bastante urgencia. También Claro. porque el ambiente de un hospital puede también llevar a más, tiene bastantes artilugios que pueden hacer mucho daño. Entonces se trata con urgencia. Se prioriza, entiendo, en Sí, esas situaciones. sí. Muy bien, Rebeca. Pues yo no sé si quieres añadir algún tema más que a mí se me haya pasado al respecto. No sé si quieres comentar algún asunto relevante que tú consideres que sea Pues importante. únicamente si nos escuchan sanitarios decir que en estos casos que denuncien porque es necesario visibilizar lo que está ocurriendo para buscar soluciones. Pues sí, sí. Ese es el primer paso, ante todo, para poner en evidencia esta situación. Porque entiendo que esas agresiones, si se denuncia tampoco, en este caso es porque, bueno, entiendo que tenéis otro sistema de contabilizar que no son solo el ministerio, entiendo que tiene otro sistema de contabilizar que no son solo las denuncias, claro. Claro, no, no, no. Está metido por los colegios de médicos y colegios de enfermería. Claro, y son ellos al final los que ayudan, digamos, y colaboran en contabilizar esas agresiones. Efectivamente, nosotros lo hacemos desde el ámbito policial a nivel de denuncias, pero luego son ellos los que dan los datos de sanidad y las agresiones a nivel más general. Claro, claro, claro. Sí, sí, que son datos que por lo que nos decías al final de esa forma de relativizar las situaciones en determinados momentos, incluso podría haber mayor número de esas 13.000 que apuntábamos Sí, hay en el informe de muchas. 2022. Nosotros pensamos que hay muchas que no se denuncian y que esto es la punta del iceberg. Pues muchísimas gracias, Rebeca, por atendernos y por explicarnos este tema tan interesante. Gracias a ti, José Luis. Encantada.